Queridos amigos, iniciamos nuestro programa Ñande Yarañe en el día de hoy. Y antes imploramos la presencia del Señor que abra nuestras mentes, nuestros corazones y entendamos su voluntad en nuestra vida. Rezamos en primer lugar por nuestros gobernantes, electos por el pueblo, por la gente, para responder a las necesidades de la comunidad. Rezamos por la honestidad, rezamos por el servicio y rezamos sobre todo por la generosidad. Y al mismo tiempo elevemos nuestras súplicas por cada una de nuestras familias en el día de hoy. Que el Señor Jesús bendiga nuestros hogares, a papá, a mamá, a los hijos. Y por último rezamos también por todos los agentes de pastoral que están al frente de evangelizar y hacer llegar la palabra de Dios en la construcción del reino de Dios. Iniciamos de esta manera en el día de hoy nuestro programa Ñande Yarañe. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Bienvenidos a Ñande Yarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando con nuestro programa Ñande Yarañe Antiguo Testamento y estamos reflexionando sobre este hermoso libro de Samuel. Nosotros queremos mirar, además de ir profundizando en los capítulos, en los versículos, queremos mirar un poco también, comenzando con esta primera partecita que nos presenta el libro, en su estructura literaria y narrativa. Nosotros cuando entendemos esa estructura de cómo se va formando el libro, ciertamente que vamos comprendiendo también después el mensaje, que es lo esencial y lo fundamental, como siempre, en todo libro de la Biblia. Porque es el mensaje. Peala Ñande Yara, hoy cualca sea Ñande, japeala eome, sea Ñande, y tu hanguaisha Ñande abei. Yagüere coja, yagüera jabe Ñandere coebe. Si nosotros consideramos este primer capítulo, las menciones formales de la peregrinación, porque aquí nosotros vimos en este capítulo primero, desde el inicio, la peregrinación del Caná, decíamos, al santuario de Silo. En este cuadro se observa que en los límites, ¿verdad?, de la inclusión, donde se evocan las peregrinaciones que eran periódicas de las familias, y aquí en este caso de la familia de Samuel. Esto lo encontramos capítulo 1, versículo 3, que nos habla: este hombre subía cada año desde su ciudad para adorar, ¿verdad?, y ofrecer el sacrificio al Señor en Silo. El peregrinar. Con ambas algo interesante, y la verdad, el peregrinar, así como nos muestra sobre todo, y dice en familia. El peregrinar tiene un significado para nosotros hasta hoy en día, ¿verdad? Un significado bíblico muy interesante. Quiere decir que nosotros estamos caminando hacia el templo, digamos, caminando hacia Dios, se dice opea. Ñande yajaina yaguatajina apeñan de yara renondebe la yajata yayeyuju. Es el encuentro de quién, de toda una comunidad también. Cada uno hace su camino, su peregrinar, pero que va a un encuentro de comunidad, de iglesia, pero frente a quién, frente al Señor. Sino que aquí el peregrinar tiene el sentido de que nosotros caminamos, nuestra vida es un caminar. Ahora mismo, ¿verdad?, nosotros también, dentro de nuestra cultura, peregrinación y yapoa, vamos a un santuario, vamos junto a nuestra madre, etcétera, etcétera.
de el sentido de la vida, que nuestra vida es un continuo caminar, pero es un continuo caminar que nos lleva hacia una meta importante. El relato se entretiene en dos peregrinaciones concretas de El Caná. Una comienza aquí en el capítulo 1:4. El día en que El Caná ofrecía su sacrificio, daba a su esposa Peniná y a todos sus hijos e hijas porciones de la víctima. El Caná entonces ofrecía el sacrificio, en primer lugar. Ofrecía el sacrificio, y luego en el 19a también, cuando nos ofrece y nos dice, Ana le dijo, ¿verdad? Se levantó eso. A la mañana siguiente, cuando va a concluir, se levantaron bien temprano, se postraron delante del Señor. Luego regresaron a su casa. El Caná se unió a su mujer, etc. Bueno, entonces, aquí también para acabar el hecho de ir y luego, una vez que realizan ese sacrificio, esa peregrinación, nos hemos abastecido del Señor, nos hemos enriquecido de Dios. Y entonces hay una segunda peregrinación en el capítulo 1:21 que nos habla. El marido del Caná subió con toda su familia para ofrecer el sacrificio anual y cumplir su voto. En el 1:21 se repite la segunda peregrinación, que concluirá en el capítulo 2, versículo 11. Luego el Caná se fue a su casa en Ramá y el niño quedó al servicio del Señor a las órdenes del sacerdote Elí. Bueno, aquí entonces estas dos peregrinaciones, y dentro de esta estructura se irán realizando lo que nosotros le llamamos la idea central y el mensaje que nos querrá transmitir el autor sagrado. En estos relatos la acción central se refiere a Ana y a Samuel en el primero, la mujer estéril que reza para obtener un hijo. Hannah, ¿verdad? Gracia, que pide al Señor esta gracia. Y luego en el segundo viene a ofrecérselo al Señor. De nuevo es Ana, ¿verdad? La que ofrece al Señor, la que le regala al Señor, según ya lo había prometido y nosotros habíamos leído en el capítulo 1, versículo 11, cuando había ella hecho una promesa. Luego hizo este voto: Señor de los ejércitos, si miras la miseria de tu servidora y te acuerdas de mí, si no te olvidas de tu servidora y le das un hijo varón, yo te lo entregaré al Señor para toda su vida. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe, Antiguo Testamento. El Papa se reunió con la Asociación Italiana de Profesores y Cultivadores de la Liturgia. Francisco les explicó que la liturgia es una obra de Cristo y de la Iglesia, un organismo vivo y no algo estático. Non è un monumento di marmo o di bronzo, non è una cosa da museo. La liturgia è viva come una pianta e va coltivata con cura. Francisco dijo que la liturgia debe estar enraizada en la tradición, pero se debe evitar la tentación de hacer de la tradición una ideología, el tradicionalismo. Añadió que este modo de actuar, aunque se disfrace de liturgia y teología, es mundano, y llegó a decir que el tradicionalismo es la fe muerta de algunos vivos. Recordó que es algo que el Concilio Vaticano trató ampliamente. Uno dei contributi principali del Concilio Vaticano II è stato proprio quello di cercare di superare il divorzio tra teologia e pastorale, tra fede e vita. Por último, recomendó a los liturgistas no descuidar la oración en su trabajo intelectual. Tras la audiencia general, el Papa saludó a los creadores de la nueva película que cuenta la vida de la Madre Teresa de Calcuta. Santo Padre, caro piacere, saremo molto grati se lei può firmare il vostro poster. Grazie. Antes de su proyección en la Filmoteca del Vaticano, el Papa Francisco escribió una carta al productor de la película. En ella expresaba su deseo de que la historia de la santa llegue a cuantos más públicos mejor.
Habla de transmitir a las nuevas generaciones el testimonio de Jesucristo. La Madre Teresa estaba centrada en él, así que esa es realmente la clave de la película. La película se estrenó en Roma. Estaban presentes misioneras de la caridad, cardenales y muchos que conocieron y trabajaron personalmente junto a la Madre Teresa. Tuve el privilegio de conocer a la Madre Teresa por primera vez en 1981 o 1982 en la República Dominicana. Es uno de los 15 o 20 minutos más memorables de mi vida y me parece hermoso poder recordar esto mientras veía la película. La relación con Dios aparece de una manera muy sutil, pero que puede ayudar a cuestionarte realmente cuál es tu relación con Dios. Es un reflejo del amor al prójimo. La película se estrenará primero en Estados Unidos, pero sus creadores esperan que más tarde pueda llegar a todos los rincones del mundo. El Papa Francisco se reunió junto a los padres de Schoenstatt en el Palacio Apostólico. Durante el encuentro, el recién elegido superior general, padre Alexandre Aguimelo, saludó al Papa. Trabajó como secretario del Dicasterio para Laicos, Familia y Vida durante los últimos 5 años. Querido Papa Francisco, en los últimos años estuve varias veces presente en sus audiencias. El Papa Francisco habló a los sacerdotes sobre cómo el mundo les busca para que den respuestas y también reflexionó sobre los peligros que acechan a la familia. Vemos con frecuencia que la naturaleza de la familia es atacada por diversas ideologías que hacen tambalear los cimientos que sostienen la personalidad del ser humano y en general toda la sociedad. Además, en el seno de la familia se constata en muchas ocasiones una distancia de comprensión entre los ancianos y los jóvenes. Los padres de Schoenstatt se reunieron en Roma para su capítulo general. El movimiento fue fundado en 1965. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, participó en uno de los encuentros de TSE. Allí contó lo mucho que esta comunidad ayudó a su familia en un momento difícil. No dio muchos detalles, pero todo sucedió cuando su hermana falleció de cáncer. So it was a time of darkness and doubts, and TSE and the spirit of TSE, and we've spoken about it manifold during these 2 days, has so much hope in it. And so much confidence in the future. And this was also the case 50 years ago. So it brought light and confidence and hope again back in my family, and I'm still grateful. Los encuentros de TSE se retomaron desde la última Semana Santa y desde entonces más de 20.000 jóvenes participan en sus actividades. Ursula von der Leyen fue uno de los invitados a hablar y en su ponencia los jóvenes participantes reflexionó sobre los desafíos de Europa. But Europe, first and foremost, is an aspiration. And as such, it is never complete, never achieved once and for all. Europe is constant work in progress. It is every generation's responsibility to take Europe forward and to always make it better. TSE es una comunidad cristiana ecuménica fundada en 1940 por Roger Schutz, quien proyectó esta iniciativa para fomentar una mayor convivencia entre cristianos. Niños, les invito a participar de nuestra catequesis de todos los días, Aprendiendo con Jesús. Desde las 18 horas nos encontramos por YouTube. No se olviden, queridos niños, que Jesús a través de su palabra nos enseña tantas cosas lindas. Y ustedes no se olviden de suscribirse y de activar la campanita. Nos vemos allí, queridos niños, aprendiendo con Jesús. Ñande Yara Ñe presenta sus cursos modulares bíblicos 2022 de marzo a noviembre a través de la plataforma Meet. Horario 20:30 a 21:30 horas. Mes de agosto. Grupo martes, Evangelio de San Juan. Grupo jueves, Crónicas, Esdras y Nehemías. Contactos al WhatsApp 0981 50 50 36. Aporte por cursos 40.000 guaraníes.
Queridos amigos, les invito a todos a participar de los cursos bíblicos Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. A través de YouTube visite nuestra biblioteca virtual Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. Y les invito a todos a suscribirse y a activar la campanita. Nos vemos allí. Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. Les invito a participar de nuestro programa Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Nos encontramos todos los domingos a las 15 horas por YouTube. Allí participamos y encontramos a jóvenes venidos de distintas latitudes de nuestro país con sus ideales, con sus proyectos, con sus actividades, con sus esperanzas y principalmente con sus testimonios de vida. Les invito a acompañarnos todos los domingos por YouTube, Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. Estamos reflexionando sobre este hermoso libro de Samuel. Estamos en el capítulo 1, estamos reflexionando, viendo un poco algunos de los elementos esenciales, ¿verdad?, que nos regala hoy la palabra del Señor. Recordemos que en este capítulo, en esta estructura, vemos, decíamos, dos peregrinaciones. Una primera peregrinación, siempre el centro será Ana, Hannah, Gracia, y Samuel, el niño, ¿verdad? Estamos todavía en petición en este primero, es decir, que pedimos, pero el centro es siempre esa gracia que pedimos al Señor. Entre las dos peregrinaciones, en el centro tiene lugar entonces el nacimiento de este niño. Y justamente en el capítulo 1, versículo 19, dice que a la mañana siguiente se levantaron bien temprano, se postraron delante del Señor, regresaron. Ahí está entonces el hecho de regresar. Aquí se cierra la inclusión de la primera peregrinación. Elcaná se unió a su mujer, a su esposa Ana, y el Señor se acordó de ella. Ubeá Sejina, que engendró entonces al niño. Pero aquí el centro siempre será el niño. Y por lo tanto, Ana concibió y le dio a luz a este niño, al que puso el nombre de Samuel, diciendo: se lo he pedido al Señor, se lo he pedido al Señor. Estos dos relatos, así aislados, de cierta manera son paralelos entre sí. Cada uno de ellos comprende dos escenas similares. Las dos primeras tienen lugar en el seno de la familia entre Ana y su marido. Las dos escenas. Se expone un problema concreto que afecta a Ana y luego es objeto de una palabra que se intercambian los dos esposos. La dificultad de que es estéril, la dificultad entonces del compartir la vida, del sacrificio, que la otra mujer, Peniná, recibe más entonces. Pero no es luego solamente eso, sino que cuando siente que es la de Yahshua y es como despreciada, como diciendo: yo tengo hijos, tenía estéril, que esto, que aquello, ya como haciéndole bullying, ¿verdad?, por esa imposibilidad de procrear. De cierta manera, como decimos aquí, ante este problema se intercambian entre los esposos una cierta solución, porque el Caná le dice directamente: Hashébigo, no valgo más que 10 hijos para ti, que de cierta forma la otra y entonces eso hace que con esta diferencia o con este amor que le está mostrando el Caná a su esposa Hannah, que es estéril, entonces comienzan las rivalidades. Algunas de las versiones justamente nos ponen, ¿verdad?, las rivalidades o la rivalidad entre Hannah y Peniná. Pero, en fin, es ahí en esa circunstancia, ¿verdad?, de la vida donde Dios también actúa en nuestra existencia. Entonces, las dos primeras escenas tienen lugar, decíamos, en el seno de la familia, porque es entre Ana, su marido. Se expone este problema
pero que luego será objeto de una palabra de intercambio entre los esposos que se va a solucionar ciertamente. En el capítulo 1, del 4 al 8, el problema es la esterilidad de Ana y las vejaciones, es decir, ahí, que esto, que aquello, el famoso bullying, vejaciones que sufre por parte de Peniná. El Caná entonces reacciona y por eso dice, bueno, a ni nadie preocupate, llegó ahí en Diego, llegó más que 10, vale. Entonces el hecho de que Ana no participe en la peregrinación, ahora estamos en la segunda escena, en la segunda peregrinación. Cuando Ana no participa en la peregrinación, ella plantea una cuestión que se resuelve en un diálogo de nuevo con su esposo. La segunda escena de cada relato consiste en un encuentro entre Ana y Elí en el santuario de Silo. Aquí entonces entramos en otro elemento que es muy interesante y que es muy lindo también. Aquí vamos a encontrar de nuevo a Ana siempre hablando con Elí. Elí, que es el sacerdote, al comienzo, que está observando, la está mirando en la primera escena, y entonces se pregunta, Mapio, cuñaca, urapoña, mi bebejina, oñereína, bebe monguelas, en vejina, baícolo y coapeane, ¿verdad? Bueno, según lo que hemos presentado, ¿se acuerdan en los estudios anteriores? Nosotros decíamos que justamente en estas fiestas y en estos encuentros, ellos hacían también fiesta, y hay incluso algunos textos que nos hablan que incluso bebían ahí, cerca al altar del Señor, ¿verdad? O sea, son todos ritos muy interesantes que se hacían dentro de esta cultura religiosa. Y luego tendremos la segunda parte, ¿verdad? La segunda peregrinación, donde de nuevo se encuentra Ana con Elí, pero ahora de una manera ya diferente. Volvemos enseguida con más de Yarañe, Antiguo Testamento. Amigos de Ñande Yarañé, les invito a participar todos los días de la Santa Eucaristía a las 6 de la mañana por nuestra plataforma YouTube, Ñande Yarañé. Vamos a escuchar la palabra de Dios y fortalecernos con el mensaje de amor del Señor. Vamos a renovar nuestra vida y sobre todo vamos a caminar con el cuerpo y la sangre de Jesús que nos alimenta. Les invito a suscribirse y a activar la campanita. Ñande Yarañé YouTube. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos, ¿quieren conocer los libros del Nuevo Testamento? Les invito a través de nuestra biblioteca digital por YouTube, Ñande Yarañé Nuevo Testamento. Ya hemos desarrollado los libros de San Marcos, San Mateo y ahora estamos comenzando el libro de San Lucas. Les invito a suscribirse y a activar la campanita. Nos vemos allí. Les invito a formar parte de la Fundación Ñande Yarañé. Con su aporte nos está ayudando a la evangelización de las familias. Sus aportes lo pueden hacer a través de Giros Tigo y también a través de la cuenta de la Fundación Ñande Yarañé. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique su generosidad. Comenzamos nuevamente este día aquí junto a las murallas de Jerusalén. Recordemos que Jesús recorrió todos estos territorios caminando. Bueno, cuando entró en Jerusalén entró en un burrito, pero la mayoría de veces era caminando y son distancias largas.
Para que se hagan una idea, de Nazaret a Jerusalén son 150 kilómetros. De Nazaret a Ain Karim, el lugar en donde visitó a su prima Isabel, la Virgen María, son 150 kilómetros. Y de Belén a Egipto, es decir, la ruta de huida de la Sagrada Familia, son 690 kilómetros. Vamos ahorita a entrar en la Ciudad Santa. Vamos a iniciar aquí el Vía Crucis. Esta es la Torre Antonia, el lugar donde vivía el pretor. Este es el pretorio. Aquí fue condenado Jesús a muerte. Y de aquí iniciamos nuestro recorrido al Vía Crucis. Vía Crucis, que significa camino de la cruz. Vamos a entrar aquí al sitio en donde está el Santo Sepulcro, en donde fue sepultado el cuerpo del Señor. Ahí también cerca vamos a encontrar el sitio donde fue crucificado Jesús, es la parte más alta del Monte Calvario. Nos encontramos en el sitio exacto en donde Jesús, después de ser descolgado de la cruz, fue colocado en el sepulcro. Aquí estamos en la iglesia del Santo Sepulcro. Vemos esta cúpula inmensa como si fuera un sol enorme. Y abajo de esta cúpula tenemos la piedra del sepulcro en donde fue colocado Jesús. Recordemos que los sepulcros eran elaborados totalmente en piedra. Vamos a ingresar a este sepulcro, solo que ahí es bastante estricto en la cuestión de fotos y videos. Aquí, esta iglesia del Santo Sepulcro está administrada por 3 ritos. El rito católico, el rito ortodoxo y el rito armenio. Aquí en el sitio donde se encuentra el sepulcro de nuestro Señor era un jardín y ahí había una tumba donde depositaron el cuerpo de Jesús. Pero luego recordemos que hubo muchas persecuciones y en tiempos del emperador Adriano, si no me equivoco en el año 133-35 aproximadamente, él en el sitio de esta tumba construyó un templo pagano. Posteriormente, en la era bizantina, fue destruido ese templo y construido otro templo. Y luego en la época de las cruzadas, ya siglo XII, fue destruido ese segundo templo y construido este tercero. Este templo que vemos aquí, estas construcciones, vienen del siglo XII, de la época de las cruzadas, es decir, el momento en donde se rescatan los lugares sagrados. La gran mayoría de edificios, aquí en Tierra Santa al menos, son de la época de las cruzadas. Es decir, ese momento en donde se rescatan los lugares sagrados para peregrinar hacia ellos. Hemos descendido aquí a este lugar. Este lugar es conocido como la Gruta de Santa Elena, o más exactamente, el sitio en donde fueron encontradas las 3 cruces. Santa Elena en el siglo IV quiere identificar esos lugares santos en donde Jesús murió, donde Jesús fue colocado, y aquí en esta gruta, en este sitio, fue donde encontró las 3 cruces. Santa Elena, recuerden, la mamá de Constantino.
Otro detalle importante que creo que hay que mencionar es que el símbolo que identificaba a los cristianos en los primeros siglos no era la cruz, era el pez, por el nombre griego ictus. Pero cuando Santa Elena identifica este lugar de las tres cruces, a partir de ahí ya la cruz se comienza a tomar como el símbolo oficial de los cristianos. Hemos subido aquí, en donde estaría la roca en el Gólgota, en donde fue colocada la cruz de Jesús, es decir, en donde fue crucificado. Y aquí esta pequeña cueva, ahí se puede meter la mano y tocar la roca en donde fue colocada la cruz, donde estaba Jesús crucificado. Ese sería el sitio más alto del Gólgota. Y esta sería la piedra en donde embalsamaron el cuerpo de Jesús. Se colocaba el cuerpo y aquí se le echaba los distintos aromas, los distintos perfumes. La mirra, de hecho, es uno de esos que sirve para embalsamar el cuerpo de Jesús. Bien, para que nos ubiquemos un poco, estamos en el Monte del Calvario o el Gólgota. Esta sería la parte más alta, ahí donde hemos visto, en donde estaba la cruz del Señor, donde fue crucificado. Luego que fue bajado de la cruz, fue aquí en este sitio. Esta piedra no es la original, sin embargo, pues es similar y le echan mirra. Aquí prepararon el cuerpo de Jesús para luego ser sepultado. Y posteriormente, aquí pues era el jardín de José de Arimatea y aquí colocaron el cuerpo de Jesús. Es el sepulcro. Nos encontramos aquí en el monte Getsemaní o el monte de los olivos. Y este fue el lugar en donde Jesús sufrió, ese lugar de la agonía. Estos olivos en efecto fueron testigos de esas gotas de sangre que nos narra el Evangelio que Jesús sudó aquí en este lugar cuando hacía oración antes de ser aprehendido. Es aquí donde Jesús le dice a su Padre: Padre, si es posible, aparta de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Nos explica el guía que hay alrededor de 6 olivos, que son desde tiempos de Jesús. Es decir, hay árboles aquí que tienen 2000 años. Monte de los Olivos. En este monte también en donde Judas entrega a Jesús a los soldados. Cuando es entregado es cuando Jesús le reclama: amigo, con un beso entregas al Hijo del Hombre. Es un lugar de dolor, es un lugar de oración. El monte de los Olivos o huerto del Getsemaní. Para que nos ubiquemos, tenemos aquí el monte del Getsemaní, huerto de los Olivos. Y aquí tenemos la capilla de la agonía del Señor. Estamos enfrente de las murallas de la ciudad de Jerusalén. Capilla de la agonía del Señor.
antiguos encontramos esta capillita. Que es llamada la capillita de la Ascensión del Señor. Se supone en este sitio fue donde Jesús ascendió al cielo. Todo esto pues al interior de unas ruinas de una antigua iglesia. Y aquí vamos a entrar al sitio en donde Jesús le enseña a rezar a sus discípulos, el Padre Nuestro. Rosario 6 Aquí sería el sitio donde Jesús enseña el Padre Nuestro a sus discípulos. Vamos a encontrarlo en distintos idiomas. Estamos bajando de la colina del Monte de los Olivos. Nos encontramos el sitio Dominus Flevit, es decir, donde el Señor lloró. Fue desde este sitio donde el Señor Jesús observa la ciudad de Jerusalén, que está allá enfrente, y llora. Llora porque no se convierten, llora porque matan a los profetas, llora porque ve que no han recibido su mensaje. Dominus Flevit. Bajando del Monte de los Olivos y teniendo a la ciudad de Jerusalén enfrente, tenemos este cementerio judío. Y un detalle interesante es que se fijan esas piedras que están encima de las bóvedas. Lo que para nosotros es flores, para ellos es piedras. Cuando alguien viene a visitar a un familiar, un amigo difunto, no le trae flores, le trae piedras y las colocan en las tumbas. Queridos amigos, aquí vamos a concluir este día, nuestro recorrido. Hemos caminado mucho, hemos recorrido muchos hermosos lugares y aquí concluye también nuestra peregrinación en Tierra Santa. Recordemos que se le llama Tierra Santa porque fue el lugar que pisó Jesús. Y estamos concluyendo precisamente en un lugar muy hermoso. Según la tradición, esta iglesia está construida en el lugar donde vivían San Joaquín y Santa Ana. Esto pues según los evangelios apócrifos. ¿Quiénes son ellos? Son los papás de la Virgen María. Y nos decía el guía que curiosamente este sitio coincide con aquel milagro que se narra en los evangelios. El milagro de aquel paralítico que es curado junto a la piscina de Betesda. Este paralítico que no podía acercarse a la piscina, Jesús que lo ve y le dice: ánimo, toma tu camino, ya estás curado. Aquí en este sitio vamos a concluir entonces nuestro recorrido en Tierra Santa. Y como ya les he dicho anteriormente, si la tierra que pisó Jesús se le llama Tierra Santa, con más razón el vientre que llevó a Jesús lo conocemos como un vientre inmaculado. Esa es la Inmaculada, la Virgen María, la sin mancha, sin pecado. De aquí vamos a volar a Medjugorje. Ahí nos esperan grandiosas experiencias. Hasta luego. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Antiguo Testamento. Estamos reflexionando sobre estos dos cuadros que se nos presentan en estos capítulos, en el 1 y en el 2, es la relación de Ana con su esposo, la relación de Ana también ante las dificultades que encuentra en el primero con Elí y luego ahora vamos a ver un poco esta relación con Elí en el segundo momento. En ambas partes asistimos a una oración de la mujer, es decir, Ana, Oñemboe, en las dos partes. Una súplica primero
y una alabanza después. Y por una vez así guria lleva. Aujirure venían de Yara, va eikolo y coascendía lleva, va erebico shelana semembui, va eloico ascendie. Y luego ya es la alabanza, porque sabemos que ella concibe y da a luz a un hijo. Igualmente, en ambas ocasiones se plantea un problema que viene a aclarar una palabra entre Elí y la mujer. Así, en el capítulo 1, 12 al 18, por un lado, la oración silenciosa de Ana, entonces es interpretada por Elí como un signo de embriaguez. Esa era una oración, ¿verdad?, que ella estaba haciendo, la súplica, ¿verdad?, y hace el voto incluso al Señor, le pide. Después que comieron y bebieron en Silo, Ana se levantó. Mientras tanto, el sacerdote Elí estaba sentado en la silla de la puerta del templo del Señor. Mañana, entonces Ana, con el alma llena de amargura, se dan cuenta que aquí hay una petición, pero que sale del corazón, o sea, muy agrio. Entonces Ana, con el alma llena de amargura, nos dice, ¿verdad? Bueno, pero lastimosamente es interpretada por Elí como un signo más bien de embriaguez. Ahora, la corta edad de Samuel constituye en la segunda escena, es decir, para volver a la peregrinación, muy corta edad de Samuel, entonces un obstáculo para su admisión en el templo. Pero ante la explicación, ¿verdad?, de Ana, se inclina el sacerdote Elí. Finalmente, en cada ocasión la escena desemboca en la alegría de Ana. 1:18b, nosotros encontramos esto. Ana le dijo entonces: que tu servidora pueda gozar siempre de tu favor. Que tu servidora pueda gozar siempre de tu favor. Yo me estaba desahogando delante del Señor, le dice. No tomes a tu servidora por una mujer cualquiera. Si estaba hablando hasta ahora, ha sido por el exceso de mi congoja, entonces, no el exceso del alcohol, ¿verdad? Sino que aquí lo que verdaderamente me tiene en ese dolor y en esa angustia es mi congoja y mi dolor. Y por eso es que la respuesta, ¿verdad?, que viene de Elí: vete en paz, hija mía, con Anga y Cuama, ¿entendemos? Y que el Dios de Israel te conceda lo que tanto le has pedido. Te conceda. Es esa bendición, ¿verdad?, del sacerdote Elí en este caso. Y termina, por lo tanto, con este gozo. El esquema adjunto sintetiza los datos que hemos destacado y pone de relieve los múltiples paralelismos entre las dos partes del cuadro. Hay paralelismos. Interesante, ¿verdad?, todo esto, cómo se va estructurando. Los dos, uno como petición, como dolor, como congoja, el segundo ya como el nacimiento, y luego la presentación, y luego, así como se hacía el voto pidiendo, si es que tú me lo das, aquí también el cumplimiento. Peala sea jirurea cuendeñan de yaran de rehendúa lleva a pe, rehendúa huella con anga sea de lleva y cuan, si cuando ne va ente hoy. Coche me embucó, cuando hay se me cuando me embuca lleva. Opeare se hay cuando y yende. Esto es muy interesante en el sentido de decir, ¿verdad?, que los hijos no nos pertenecen, ¿verdad? Los hijos son de Dios siempre. Y nosotros tenemos esta importantísima responsabilidad de acompañar, de educarlos, de despertarlos para el mundo, para la vida, para que ellos después entonces puedan seguir adelante, se puedan defender, puedan ofrecer lo mejor también para sus familias. Desde una perspectiva de la propia narración, nos encontramos con dos secuencias enlazadas entre sí por el relato del nacimiento de Samuel. Este nacimiento culmina la primera secuencia. Hannah tiene un niño en respuesta a su súplica. Tiene esta respuesta a su súplica. Y es el punto de partida de la segunda también. Ana tiene que cumplir su voto y entregar a su hijo. Tiene que entonces entregar a su hijo. Era el voto que también ella había hecho.
Entonces la historia de Ana que se encuentra en la primera secuencia guarda así relación con la llegada de Samuel al santuario de Silo. Pero el cuadro, que de cierta manera no es un conjunto cerrado sobre sí mismo, la presencia de los hijos de Elí ya en la introducción, ¿verdad? Entonces no está cerrado solamente en eso, sino que ya habían introducido otros elementos que vamos a encontrar y después se irán desarrollando dentro de la misma narración. Volvemos enseguida con más de Yarañé, Antiguo Testamento. Les invito a participar de nuestro programa Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Nos encontramos todos los domingos a las 15 horas por YouTube. Allí participamos y encontramos a jóvenes venidos de distintas latitudes de nuestro país con sus ideales, con sus proyectos, con sus actividades, con sus esperanzas y principalmente con sus testimonios de vida. Les invito a acompañarnos todos los domingos por YouTube, Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Ñande Yarañé presenta sus cursos modulares bíblicos 2022 de marzo a noviembre a través de la plataforma Meet, horario 20:30 a 21:30 horas. Mes de agosto, Grupo Martes, Evangelio de San Juan. Grupo Jueves, Crónicas, Esdras y Nehemías. Contactos al WhatsApp 0981 50 50 36. Aporte por cursos 40.000 guaraníes. Niños, les invito a participar de nuestra catequesis de todos los días, Aprendiendo con Jesús. Desde las 18 horas nos encontramos por YouTube. No se olviden, queridos niños, que Jesús a través de su palabra nos enseña tantas cosas lindas. Y ustedes no se olviden de suscribirse y de activar la campanita. Nos vemos allí, queridos niños, Aprendiendo con Jesús. Queridos amigos, les invito a todos a participar de los cursos bíblicos Ñande Yarañé Antiguo Testamento. A través de YouTube, visite nuestra biblioteca virtual Ñande Yarañé Antiguo Testamento. Y les invito a todos a suscribirse y a activar la campanita. Nos vemos allí. Ñande Yarañé Antiguo Testamento. Queridos amigos, estamos iniciando con la palabra del Señor en este día que viene a nuestro encuentro, como siempre, y leemos hoy de la primera carta que escribe Pablo a los Corintios, capítulo 9, del 16 al 19, luego del 22 al 27. Me hice todo a todos. Hermanos, anunciar la buena noticia no es para mí motivo de orgullo, sino una obligación a la que no puedo renunciar. Ay de mí si no anuncio la buena noticia. Si lo hiciera por propia iniciativa, recibiría mi salario. Pero si no lo hago por propia voluntad, es que me han confiado una administración. ¿Cuál será entonces mi salario? Y así continúa Pablo, ayudándonos también a nosotros a reflexionar nuestra vida concreta como cristianos, que es el de la diaconía, del servicio. ¿Cuál es el mejor servicio en nuestra vida? El anunciar a Jesucristo, el que hagamos un camino de santidad. Ay de mí si no evangelizara. Esto es lo que nos mueve a nosotros, queridos amigos, para que hagamos llegar la palabra de Dios, para que hagamos llegar también cada uno de nosotros ese mensaje de salvación. Upeago dice inañamombe ukena lleva, ayahuera hagen añandera pichacuerabe.
Yahueraja que na peñan de roga, pube peñan de yara o yerure añande. Ay de mí si no evangelizara. Es la fuerza de tener a Jesucristo en el corazón, en la vida. Yamuingue peñan de apetu, una llevas o peala y cual casea. Ya llevo ya hija guancha ese upeja o yerure añande. Pidamos esta gracia hoy. Que el Señor nos bendiga, que el Señor nos ayude a ser evangelizadores. Y repitamos también con Pablo y digamos, ay de mí si no anunciáramos el Evangelio del Señor. Y que la bendición de Dios descienda sobre todos ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. El tercer pecado capital es la lujuria, o también nosotros le decimos vicio capital. ¿Y qué es la lujuria? La lujuria es el deseo desordenado que tenemos nosotros del placer sexual. Es algo biológico, es de nuestra naturaleza, pero estos deseos y actos son desordenados. Atención, la naturaleza, así como Dios nos ha creado, es una naturaleza ordenada. Está en función de la procreación, en función del amor. Es lo que nos mueve a nosotros de lo más profundo, ¿verdad? Del alma, del corazón, pero en forma ordenada. Y por eso estamos diciendo que la lujuria es verdaderamente ese deseo y actos desordenados cuando nos están conformando al propósito de Dios, al propósito de nuestra creación. El propósito es el de proporcionarnos a nosotros ese amor verdadero, ese amor que nos ayuda a nosotros a amarnos entre personas, principalmente entre los esposos, y favorecer, como decíamos, la procreación. Es un pecado contra el sexto mandamiento, así como nosotros conocemos en el Éxodo capítulo 20. Y es una ofensa contra la virtud que nosotros le llamamos de la castidad. ¿Cuál es la virtud justamente para vencer la lujuria? Dios bendijo, ¿verdad?, al hombre y a la mujer, eso sabemos por el libro del Génesis, capítulo 2, con esa atracción mutua que existe. Esta sí que es carne de mi carne, hueso de mis huesos. Mientras vivimos bajo el amor de Dios, nuestros corazones siempre buscan ese amor divino, que se encuentran, que se unen. Y es entonces un amor ordenado hacia el darse, buscando ante todo el bien de la otra persona. Soy el Padre Víctor Luis Cabañas. Nos vemos en Facebook, Instagram y YouTube. Nos vemos allí. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Antiguo Testamento. Estamos reflexionando con esta historia, estamos enmarcando, ¿verdad?, todo lo que significa esta estructura, y desde aquí podemos entender cómo el autor sagrado nos está queriendo transmitir, hasta en una forma muy paralela de estas dos peregrinaciones, ante una angustia, ante una imposibilidad primero de generar esterilidad. Ahora la segunda situación es ya justamente el ofrecer, el agradecer. Yahweh lleve Ñande Yara, vaya va homogeneoya lleva pejete pube, el Hijo, la gracia de Dios, Hanna, ¿verdad?, de gracia. Y entonces ahora ella le está ofreciendo al Señor. El cuadro no es un conjunto cerrado, también dijimos, porque aquí encontramos otros personajes que luego se irán desarrollando. Es la presencia de los hijos de Eli, ya en la introducción, y luego al final, inmediatamente antes de la mención de los padres de Samuel, está pidiendo una continuación. Ahora, esta observación del paralelismo concreto entre las dos partes del primer cuadro puede también ayudarnos a nosotros, ¿verdad?, para entender mucho mejor todo lo que significa entonces estos cuadros que se presentan en la misma historia, ¿verdad?, de Samuel. Bueno, vamos a mirar entonces de la perspectiva narrativa
estas dos secuencias entrelazadas por sí, el relato del nacimiento de Samuel. Culmina la primera secuencia, ¿verdad? Ana tiene un niño y en respuesta es siempre a la respuesta de la súplica de Ana. Cuando tu llama o ella yesa pe Ana llevas allá y cuana va ella va peñan de ya llama él, ¿verdad? El Shama, el Shamuel, el escuchar, Dios que escucha, el pedido, la súplica. Peñan de nacer, peñan de ya es el punto de partida de la segunda, que Ana tiene que cumplir su voto y entregar a su hijo. Este es el segundo elemento. Y en su voto estaba diciendo, ¿verdad? Señor, ¿verdad? En la medida, si no te olvidas de tu servidora y le das un hijo varón, yo lo entregaré al Señor para toda su vida y la navaja no pasará por su cabeza. Y entonces aquí le está entregando totalmente, Señor, porque esto es lo que me estás pidiendo, ¿verdad? Entonces la historia de Ana, que se encuentra en la primera secuencia, guarda así relación con la llegada de Samuel al santuario de Silo. En el 1:21 encontramos la llegada aquí. El marido, Elcaná, subió con toda su familia a ofrecer al Señor sacrificio y sobre todo a cumplir su voto. Y esto seguirá, ¿verdad? Hasta el versículo 11a. Es decir, donde después nosotros tenemos este cántico, este agradecimiento también de parte de Ana. Pero el cuadro no es un conjunto cerrado, porque aquí encontramos a todos los otros personajes también. Y bueno, así entonces nosotros estamos mirando y estamos entendiendo. Vamos a ver este primer cuadro, que es muy interesante también, de todo lo que se nos puede decir y se nos puede ayudar a iluminar. Iluminar también ciertas incoherencias que nosotros podemos encontrar en la propia narrativa. Hay ciertas cositas, como en todo escrito, que uno cuando comienza a apretar un poquitito parece que encuentra ciertas incoherencias narrativas que son poco visibles a una primera vista. Pero si uno comienza a indagar más profundamente, te verá algunas incoherencias. Por ejemplo, vimos que Ana no acompaña a su marido a Silo después del nacimiento de Samuel. Entonces, prefiriendo guardar a que sea destetado su hijo. Llevando a José, la Imenan, no va hasta más tarde. Recién en el capítulo 1, versículo 24, aparecerá. Y el relato da a entender que alcanza a su marido. Esto alcanza a su marido, ya que no se señala que él haya dejado el santuario antes del capítulo 2, 11a. Se trata de algo imposible, ya que normalmente el destete de un niño se solía hacer a los 3 años. Entonces eso sería a los 3 años. Pero en fin, por otro lado, Samuel tenía que poder prescindir de su madre para poder quedarse en el santuario. Entonces todos estos detalles son muy importantes. Muchas veces me vende allí que veía, oye, ente más allá, ente más, y bueno, y se quedó ahí, le dejó y le ofreció. La misión tenía no diga tu mandi lo pues tanto, porque está todavía dependiendo de la madre, etc. Bueno, pero se dan cuenta que en la narración lo importante es el mensaje. Entonces no se quedan mucho así en los detallecitos. Algunas veces sí se tienen en cuenta también estos detalles, ¿verdad? Para que todo sea un poquitito más perfecto. Pero en otras ocasiones, como aquí, por ejemplo, entonces no se fijan demasiado en estos detalles. Porque me parece que imita y mi chiquito lleva opitata la santuario y le dice, lleva ya yo voy a ofrecer chupe que esto que aquello. No, sabemos muy bien. Y tendrá que ser bastante grandecito, ¿verdad? Para que después pueda quedarse sin depender directamente de su madre. Bueno, así entonces vamos a seguir reflexionando sobre este libro tan interesante. Estamos haciendo una introducción general recién, ¿verdad? Para que vayamos entendiendo cada vez más lo que significa
este libro de Samuel. Les dejo ahora la bendición del Señor, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima con más Ñande Yarañe, Antiguo Testamento. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja.